peruana. La primera es qué son específicamente los denominados delitos de función militar o policial. Y como segundo interrogante sería si es posible juzgar en el fuero militar a los civiles o no. Para dar una definición de qué es un delito de función militar o policial, es necesario, ante todo, decir que para que se configure el delito de función debe de cumplirse tres requisitos fundamentales. Primero, que el sujeto activo sea un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Debemos entender que el miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional debe de encontrarse en actividad, puesto de no serlo, al momento que el militar deja de estar en actividad, él recobra sus derechos civiles, por lo tanto, no podría configurarse un delito de función. Como segundo requisito es necesario que exista una conducta, la conducta o acción debe estar vinculada a la función militar o policial y que la afectación o que esta conducta afecte bienes o deberes propios de los militares y que el sujeto pasivo sea a su vez las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La interpretación del delito de función debe realizarse de modo restrictivo y no extensivo. Esto ha sido declarado por el Tribunal Constitucional en la acción de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar Policial, en la cual ha señalado que en el caso de existir dudas por parte del legislador al momento de tipificar un delito como un delito de función o un delito ordinario, debe de primar hacia tipificarlo como un delito ordinario, puesto que, como menciono, debe de realizarse de un modo restrictivo y no extensivo, de cierto modo subsidiariamente. Y también ha señalado que en el caso que un jugador esté determinando si esta conducta es o configura un delito de función o un delito ordinario, debe pues ir para el lado que considere que se configura como un delito ordinario. Ahora, el Tribunal Constitucional ha señalado en el caso Villalba Zapata, definido al delito de función como aquella conducta por la cual se afectan bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas o también se afectan deberes de función. La Defensoría del Pueblo, en su informe defensoral analizando esta sentencia, ha señalado que mediante esta definición se excluye totalmente cualquier tipo de afectación a bienes jurídicos individuales, como son la vida, la integridad física, la libertad, entre otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado en el caso Durán y Ugarte contra el Perú que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, y este debe de estar encaminada a la protección de bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas. Como segundo punto interrogante en el presente trabajo, que es si es posible juzgar civiles en el fuero militar o no, el Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación correcta del artículo 173 de la Constitución Política del Estado. El artículo 173 señalaba que era posible juzgar civiles en los casos de los delitos de terrorismo y traición a la patria. El tribunal ha realizado una interpretación y ha señalado que bajo ningún concepto puede un civil ser juzgado en el fuero militar. Sobre todo debemos tener en consideración que para que la jurisdicción militar solamente es competente para conocer las comisiones, no cumple el requisito de sujeto activo para que pueda cometer un delito de función. Por lo tanto, el ámbito, como ha señalado el Tribunal Constitucional, el ámbito de competencia del fuero militar está circunscrito para el cumplimiento de los denominados delitos de función, las cuales solo pueden ser cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Como les mencionaba, quiere decir que el sujeto activo es necesario que sea un militar activo de las Fuerzas Armadas o que haya sido al momento de la comisión del ilícito un militar. Si en el caso de él ha pasado en retiro, ¿es posible juzgar a este militar que pasó en retiro en el fuero militar? El tribunal ha señalado que es posible juzgarlo siempre y cuando el ilícito haya sido cometido en el tiempo del ejercicio de sus funciones y que el bien jurídico afectado sea un bien propio de las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema Colombiana ha señalado también que no es requisito necesario solo que el sujeto activo sea un militar de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sino también que éste se encuentre
encuentre en una actividad o en actividad. Para terminar, quisiera señalar como conclusión o como un aporte de que la comunidad internacional reconoce un núcleo inderogable de derechos, los cuales se encuentran reconocidos en la normatividad internacional, bajo los cuales, o tratados internacionales, en los cuales el Perú está suscrito según la cuarta disposición de la Constitución Política, la cuarta disposición final de la Constitución Política, en la cual señala que el Perú está obligado a acatar o a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales bajo los cuales el Perú ha ratificado, ¿no? También quiero decir de que para determinarla bajo qué circunstancias es competente la jurisdicción penal militar ha sido superado notoriamente respecto a la legislación o normatividad que teníamos en la década de los 80s y los 90s. Sin embargo, considero que hay mucho todavía desarrollo legal y jurisprudencial respecto a tratar en el presente tema. Muchas gracias.